Bueno, hermanos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a todos. Y bueno, yo antes de empezar quiero decirles que Luis es una persona maja, ¿eh? Podéis sentarse al lado de él. Él no muerde, no. Lo digo, no tiene lepra, ¿eh? O sea, gloria al Señor. No, él se fue, él estaba ahí. Ah, vale. Bueno, miren, vamos a compartir acerca de nuestro Señor Jesucristo, acerca del nacimiento de Él, ¿no? Y uno cuando estudia la Biblia, cuando uno estudia cualquier tema de la Biblia, uno siempre, uno no puede impedir chocarse o toparse siempre con la persona de Jesucristo. Y cuando uno estudia la persona de Jesucristo, cada vez te sorprende más. Al punto que yo creo que cuando nosotros de alguna manera negamos a Jesús, pues lo estamos negando todo. Al autor de la vida, estamos negando a aquel que creó el universo, estamos negando el regalo más grande que Dios nos haya podido dar, que es su propio Hijo como salvación, poniéndose en el lugar mío, para que yo pueda acceder a ese mundo que lo desconozco por completo, porque es un mundo espiritual, ¿no? Y bueno, cuando uno habla de Jesús, uno tiene tanto que decir, tanto que decir. Sabemos que, como decía Ariel, que este viernes que viene, el día 24, nosotros sabemos que Jesús no nació un día 24, pero sí festejamos de que un día 24 de que Jesús nació, el día que fuera. Y lo importante es que también es cierto que sabemos que Jesús fue más que una persona. Él, como dice su palabra, las cosas son por Él, por medio de Él y para Él, todo. Y si nosotros, por el significado que encierra la palabra religión, tuviéramos que definir, realmente tendríamos que decir que la única religión existente es Jesucristo. Porque la palabra religión viene del latín religare, que quiere decir volver a ligar. Y el único ser que vino a este mundo para volver a ligar al hombre con Dios, ¿quién fue? Jesucristo. Por lo tanto, es el único camino, la única verdad y la única fuente de vida para poder volvernos a ligar y volver a restituirnos con nuestro Padre, ¿sí? Gloria al Señor. Por lo tanto, yo les invito a que vayan conmigo a Gálatas, capítulo 4, porque vamos a ver 7 propósitos del por qué Jesús vino. ¿Sí? Podríamos decir 7 propósitos, 7 características y 7 áreas importantísimas que se tenían que cumplir y que no son fortuitas ni son al azar, sino que ya vas a ver lo interesante de todo esto. Yo sinceramente, en más de una ocasión, cuando a alguien le tengo que decir que el privilegio que uno tiene de parte de Dios, primero de acceder a la palabra, porque no todos pueden acceder a la palabra. Tú, por más que tengas una Biblia en la mano, si no entiendes lo que estás leyendo, no tienes acceso, amén, a esa palabra. Y el poder tener acceso a la palabra es un privilegio que Dios da. Y el privilegio de poder que la palabra te ilumine y te revele cosas secretas, eso es impresionante. Bueno, miren, Gálatas capítulo 4, y vamos a leer del versículo 4 al 7. Dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Aquí, en este pasaje, Pablo a esta iglesia de Galacia le tiene que decir, entendiendo un poco el contexto, los Gálatas había una colectividad judía muy fuerte en esta iglesia.
Y resulta que ellos constantemente, como era normal de esa época, ellos intentaban poner a Jesús a la par que Moisés o a la par de Abraham. Entonces, eran personas que si bien muchas de ellas estaban abrazando el cristianismo, pero no entendían que antes de que Abraham fuese y antes de que Moisés hiciera cualquier cosa, Jesús estaba ahí. Jesús estuvo desde el huerto del Edén. Cuando Adán caminaba en el Edén, quien estaba con Dios, con Adán, hablando, era Jesús. El árbol de la vida, ¿se acuerdan los dos árboles? El árbol de la vida representa a Jesús, que Él es el autor de la vida. Por lo tanto, Jesús se ve manifestado en todas las páginas de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ahora bien, miren, el primer requisito que se tenía que cumplir para que Jesús viniera, y esto es sorprendente, ¿por qué? Porque yo sé que tú y yo, cuando hablamos, pensamos en Jesús, y que hace más de 2000 años vino y demás, pensamos, bueno, vino hace más de 2000 años y sin más, ¿no? Porque Dios quería redimir al mundo. Amén. Pero cuando empezamos a analizar cada detalle, nos quedamos sorprendidísimos, porque yo no puedo negar, hermano, que cuando me pongo a estudiar la palabra de Dios me deja sorprendido. Miren, primer requisito o propósito era que se cumpliese el tiempo. Yo no podría decir amén, pero ¿cuál es el motivo de que Dios tuviese que hacer que se cumpliera un tiempo para enviar a su Hijo Jesucristo a redimir al mundo? ¿No podría haber venido Jesús hace, por ejemplo, 4000 años atrás? ¿O no podría haber venido en estos tiempos? ¿Por qué tuvo que venir hace, más o menos, porque no se sabe exactamente, se calcula que Jesús nació en el año 4 o 5 después de Cristo, porque no se sabe, porque se empezó a censar después de 4 años del nacimiento. Y en ese censo, bueno, quedó plasmado esto. Pero lo importante es, ¿por qué hace alrededor de 2020 años que Jesús nació y demás? ¿De qué tiempo se está refiriendo que se tenía que cumplir? Miren, por ejemplo, en Romanos 3, en Hebreos 1, 2, capítulo 1, versículo 1 y 2, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Sabes cuál es el tiempo que se tenía que cumplir? Y ahora lo vamos a ver. Es la colma del pecado de la humanidad, que Dios ya no podía seguir pasando por alto. Nunca Dios pasa por alto el pecado, jamás pasa por alto. Pero la humanidad venía, después del diluvio, la maldad del hombre se multiplicó a tal grado que en ese momento o Dios volvía a fulminar a la humanidad o enviaba a su Hijo Jesucristo a salvarnos. Quiero que vayan conmigo a Primera de Tesalonicenses, por ejemplo, porque aquí vamos a ver que cuando habla de tiempo, está hablando en griego de cronos. Ustedes saben que en el griego hay dos formas de definir tiempo: cronos y kairos. El crono deviene cronología o cronómetro, es el tiempo marcado exacto, una hora, un día, un mes, un año. Pero el kairos es como por decir los tiempos. Es como si nosotros dijéramos, ahora estamos viviendo un tiempo de avivamiento, estamos viviendo un tiempo en el que ya no era como los otros tiempos, ¿verdad? Ese es el kairos. Y no existiría el kairos si no existiera el cronos. Y en este caso, capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, cuando Pablo le dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, aquí emplea la palabra, para traducirlo más correctamente, dice, pero acerca de los cronos y de los kairos, no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Escuchen esto. Jesús va a volver. Jesús ya no va a volver arriba de un burrito, en un pesebre, a morir en una cruz. Jesús vendrá ya como Rey de Reyes y Señor de Señores. Él vendrá a buscar su iglesia y vendrá a traer juicio a este mundo, porque se habrá colmado el tiempo, la copa de la ira de Dios,
se habrá llegado a rebasar, y entonces cuando la copa de la ira llegue a su límite, entonces Dios actuará, porque ya no podrá contradecirse a sí mismo. Ahora, fíjense un detalle, y que de la misma manera que de la segunda venida de Jesús no vendrá en un momento cualquiera, que se tiene que cumplir esta copa de la ira que se tiene que llenar, se está llenando. La copa de la ira de Dios se va llenando, se va llenando, se va llenando. Y cuando Pablo le dice a vosotros no nos tengo que escribir el tiempo cronológico, que de ahí tiene que ver la genealogía, ¿sí? Cuando Jesús, en tanto Mateo como Lucas, cuando habla de la genealogía de Jesús, está hablando del crono, está hablando del tiempo establecido. Y en este pasaje de Gálatas, capítulo 4, está hablando acerca del crono, ¿no? Cuando el pleroma del cronos, es decir, la plenitud de los tiempos, la plenitud del tiempo, que cuando se cumpla ese kairos, ese tiempo establecido, que es la ira de Dios, entonces Dios envió. Por eso Jesús, cuando vino, no vino simplemente como un ser amoroso, a darnos palmaditas en la espalda y a decirnos tranquilos, sigan viviendo como ustedes quieran, que yo ya pagué el precio por ustedes. Ya morí por ustedes, ahora ustedes pueden seguir viviendo como ustedes quieran. Jesús no vino a eso. Jesús vino a morir de la muerte más horrenda que se puede imaginar un hombre, y para sustituirnos a nosotros, pero que si esa muerte nos alcanza, si esa muerte a mí me afecta de alguna forma, yo ya no puedo seguir viviendo de la misma manera, seguir colmando la copa de la ira de Dios. Porque si eso es así, yo no podré jamás ver a Dios. Y en el día del juicio yo seré consumido por su fuego. Amén. Ahora, de la misma manera dice que Jesús vendrá como ladrón en la noche. Pero ¿para quién vendrá como ladrón en la noche? Para los que siguen colmando la copa de la ira de Dios, en la cual Dios derramaría. En ese sentido, miren, querido hermano, Mateo capítulo 24, que es importantísimo esto. Mateo capítulo 24, miren lo que dice. 24 del 37 dice: mas como en los días de Noé, y esto sé que ahí puede haber un poquito de distracción, es muy importante que me presten atención en esto, hermano, porque es de vital importancia, amén, para que podamos entender y comprender. Saben que la comprensión de Dios, el comprender a Dios, es realmente la única fuente, forma y medio que nosotros podemos llegar a Dios. Es la única. Si nosotros no podemos comprender las cosas de Dios, estamos en un serio peligro. Amén. Dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, distraídos, comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no que entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. En el diluvio, si tú te acuerdas, en la copa del aire se había llenado. Y Dios dijo: no hay uno en la tierra, ni uno, ni de lejos, que quiera siquiera acercarse a mí. Ni uno. Y Dios mandó a Noé, que halló gracia en él, y mandó edificar el arca. ¿Quieren que te dé una cosa? De la misma manera, Jesús cuando vino, Jesús vino como el arca de Noé. El que no se suba al arca, hermano, el que no se entre en el arca, lo siento mucho, pero el diluvio te va a negar. Y el diluvio va. Ahora no habrá diluvio, ya Dios dijo que no habrá diluvio, pero sí habrá fuego. El elemento de juicio en la antigüedad fue el agua. El elemento de juicio en la posteridad será el fuego. Por eso el infierno habla del fuego eterno, donde dice que habrá el lloro y el crujir de dientes, y que la gente querrá escapar y no podrá, querrá huir y no podrá. Será tormento y será aterrador el lugar ese, pero con justo juicio, ¿sí? Así que
De la misma manera, cuando Jesús vino, el Señor preparó el arca. Y saben que la iglesia, ¿qué dice la Biblia? Que la iglesia es un edificio que se va edificando hasta que cuando ese edificio se edifique, será llevado, ¿verdad? El arca fue construido. Llevó un tiempo construirse. Cuando el arca se terminó de construir, ¿qué pasó? El arca se fue y fue llevado por el agua. La misma agua, escucha esto, la misma agua que mató, no asesinó, sino mató a toda la gente impía, es la misma agua que salvó a los escogidos de Dios. Por lo tanto, Jesús, cuando vino Jesús y cuando vino el día de Pentecostés, dice que hablaban lenguas como de fuego. ¿Por qué? Porque el fuego es juicio, y ese mismo fuego que a unos fueron consumidos porque se endurecieron más y se rebelaron más contra Dios, es ese mismo fuego que hubo salvación en otros. Así que, miren Romanos capítulo 16, porque esto es interesantísimo. Romanos 16 dice, ahora os digo, perdón, eso lo vamos a leer luego. Primera de Tesalonicenses 2, Primera de Tesalonicenses. Miren lo que dice acerca 2.15. Miren, cuando el Señor habla, por ejemplo, el versículo 14, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermano, está firme y retener la doctrina que habéis aprendido. Hoy, perdón, hermano, estoy leyendo, madre mía, ¿cómo estoy? Y ahora no le puedo echar la culpa a las gafas, Es que las tengo que graduar. Dice el versículo 14, porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús que está en Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ya padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así, dice el versículo 16, colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos, ¿qué? La ira hasta el extremo. Para el que no lo sabe, dentro del seno del pueblo judío, cuando Jesús vino en su momento, Él se encontró con un pueblo en el que, bueno, era el pueblo de Dios, pero dentro de ese mismo pueblo existía gente que era de lo más diabólico que uno se puede imaginar. Cuando a Jesús lo crucificaron, cuando crucificaron al autor de la vida, cuando esos fariseos hipócritas que eran religiosos, que andaban con túnicas y ponían cargas pesadas a la gente, y ellos ni siquiera con un dedo lo querían llevar, eran falsos, amaban el dinero. ¿Te suena? Pues esa gente, dijo Jesús en un momento dado, dijo, vosotros colman la medida de vuestros pecados, ni entráis ni dejáis entrar a los demás. Hoy yo veo que por medio de la religiosidad humana mucha gente no quiere saber nada de Dios por causa de las cosas que han visto. ¿Sí? Ahora, miren, así que hermanos, el tema es que, volviendo a Gálatas, capítulo 4, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, primer requisito era que se tuviera que cumplir la ira, el cumplimiento de la plenitud del pecado del hombre. Por eso Jesús dijo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo pregunto, ¿no lo podría haber quitado 1000 o 2000 años antes de que Él viniera? No, porque todavía no se había colmado la copa de la ira de Dios en los pecados del hombre. Curioso. Hasta que Jesús irrumpe y Él en la cruz, ¿sabes? Miren, olvídate de la persona de Jesús. Ahora olvídate, quiero que te olvides un momento de la persona de Jesús. En la cruz,
cuando ese ser fue crucificado, Él representó el pecado de la humanidad. Miren, si nosotros, que cosa que no podríamos, pero si nosotros dijéramos, bueno, a ver, intentemos a través de una gráfica, hacer un gráfico de una representación del pecado del hombre. ¿Cómo lo haríamos? Por ejemplo, haríamos a lo mejor estiércol con moscas, ¿verdad? Podríamos hacerlo así. Podríamos hacer un cadáver que está ahí putrefacto. Eso es el pecado. Para Dios lo ve así, ¿eh? No sé si tú o yo lo vemos así, pero el pecado es esto. El pecado es transgresión abierta a Dios y a todo lo que viene de Dios. Por lo tanto, el pecado viene del diablo y es oposición al diablo, a Dios y demás. Ahora, cuando Cristo murió en la cruz, ¿ustedes saben dónde estaba la cruz? Estaba en un estercolero. ¿Sí? Y cuando muere Jesús, Él es la representación viva del pecado del hombre. Por eso Él dice, Él se hizo pecado, se hizo pecado, no que Él fuera pecado, sino Él en su carne, que ahora lo vamos a ver, cogió el pecado, lo clavó en la cruz. O sea que cuando uno mira a Jesús en la cruz, está mirando el pecado del hombre. Yo te pregunto, por lo que uno puede ver, la representación un poco más fidedigna de la muerte de la cruz está en la película Pasión de Cristo. Lo más cercano, pero no es 100% fidedigno, es lo que más se acerca. Dice que no tenía, pues cuando tú veías no se veía una figura, estaba desfigurado de los latigazos y del maltrato que había recibido. Era un trozo de carne colgado con sangre que caía. Pues eso es tu pecado y el mío. Está representado en esa imagen. Fíjate, el amor de Dios para nuestras vidas. El amor de Dios, hermano. Bueno, seguimos leyendo. Requisito número 2, dice, segundo, nacido de mujer. Y uno cuando lee esto, lo lee, sí, es verdad. Jesús vino en un cumplimiento del tiempo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los bien. Pero cuando uno empieza a analizar cada detalle de esto, te deja sorprendido del porqué, de los propósitos del por qué Jesús vino. Y aquí nosotros tenemos que remontarnos a Génesis capítulo 3, versículo 15. Quiero que me acompañen a Génesis capítulo 3, versículo 15. Cuando, un poco para entrar un pelín en contexto, cuando en el Edén la serpiente se acerca a Eva y le engaña, y escuchen bien esto, las palabras que el Satanás le dice a Eva tienen el mismo trasfondo que las mismas palabras que el diablo le susurra al oído a todos aquellos que no se quieren acercar a Dios. Porque la intención del diablo era que Adán y Eva se alejaran de Dios, se apartaran de Dios y no se acercaran a Él. Pues ustedes se creen que el mundo que desconoce a Dios, que no quiere saber nada de Dios, es por una percepción o por fruto de la casualidad. Miren, cuando al diablo se le abrió la puerta en el Edén, él entró, pero yo no volvió a salir. Él está dentro de la corriente sanguínea del hombre, está en la mente y en el corazón del hombre hasta el día de hoy. ¿Qué dice versículo 15? Pondré enemistad entre ti y la mujer, es decir, entre la serpiente, entre Satanás y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué está queriendo decir aquí? Aquí está profetizando de que a raíz de que la serpiente, por culpa de eso que él hizo y demás, el hombre fue expulsado de la presencia de Dios, y a raíz de ahí, ya el hombre muere, se enferma, padece, tiene que trabajar. No, trabajar siempre tuvo que trabajar, pero ahora tiene que sudar con el sudor de su frente para el trabajo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ya el mundo ya no es tal como Dios lo creó en un principio, ya ahora, y eso lo vemos normal, pero esa es la condición del ser humano alejado de Dios. Ahora, Dios le dijo, por cuanto hiciste eso, te pondré enemistad entre ti y la mujer. Ahora, miren, en la humanidad, quien transgredió la ley de Dios y el corazón de Dios fue el hombre, fue Adán y Eva.
Cuando ellos tienen hijos, sus hijos, sin que nadie le enseñara nada, un hermano mató al otro. Caín mató a Abel. Fue el primer homicidio que hubo en la historia. A raíz de ahí comienza la humanidad a matar, a robar, a transgredir la ley y demás, hasta que Dios dice: tengo que darles mis leyes, mis pensamientos, porque estos se están desmadrando a no poder más. Esto es el caos, esto es una barbarie lo que están viviendo. Nosotros no nos podemos posicionar históricamente, pero cuando tú profundizas históricamente y si tú o yo nos trasladásemos a esa época, querríamos volver a estos tiempos ya, enseguida. Porque dicen algunos comentaristas que había hasta canibalismo. El hombre había llegado a tal punto de degradación que por eso Dios mandó el diluvio. No era porque eran gente que vivían, comían, hacían, no querían saber nada de Dios. No, las consecuencias de no aceptar a Dios en mi vida no tiene límite. Son de lo más nefastas que te puedes imaginar y no tiene límite. Por lo tanto, dice: pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer venía a representar el fruto, la matriz de la cual iba a venir el Mesías. Y en segundo lugar, la iglesia es la mujer, la novia del Cordero, en la cual iba a pisotear también la cabeza al diablo, ¿no? Entonces, vemos que a través de la mujer viene el Mesías. Entonces, la matriz dice, porque dice, si leemos, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Y luego dice, no se queda ahí, entre tu descendencia y la descendencia del diablo. Ahora, ¿el diablo tiene descendencia? En el Génesis, ¿cómo se representa el diablo? Como de manera figurada, como una serpiente. ¿Sí? ¿Qué les dijo Jesús a los fariseos de la época? Generación de víboras. Vuestro padre es el diablo. Por lo tanto, en la tierra hay dos genealogías. Gente que nacen ya son de Satanás, que nunca van a conocer a Dios, jamás, y no porque Dios no quiera, sino porque hay una genealogía, hay una corriente en la cual una persona dice: yo no quiero saber nada. Puede ser porque ha vivido una experiencia mala en la vida, solo Dios sabe, o puede ser porque hay una rebelión intrínseca en su corazón, ya. Es de que no va, imposible. Jesús dijo: miren, los que creen en mí serán salvos, pero los que no creen en mí ya han sido condenados. ¿Cómo que no? Ya han sido condenados. Por lo tanto, cuando Jesús vino a pisotear la cabeza del diablo, y él iba a herir en el talón a Dios. ¿En qué sentido significa eso? Porque sabemos que Jesús, cuando resucitó, él obtuvo una victoria sobre la muerte y sobre el pecado. Amén. Pero ¿le fue gratis? No le fue gratis. Él fue herido, molido por nuestros pecados. Y Él cargó nuestra rebelión que tenemos de Dios. Y aunque no te des cuenta, tú y yo tenemos la tendencia, en mayor o menor medida, de vivir en rebelión con Dios. Lo tenemos. Porque si no, no estaríamos en este mundo. Seremos ángeles. Y la naturaleza humana es la tendencia de rebelarse contra Dios, de no querer saber nada de Dios. Y de que cuando Dios dice: para allí, ¿a dónde vamos nosotros? Para allí. Entonces, pero seguimos viviendo. Y te voy a decir más. Como decía al principio, miren cuál es el gran engaño que tenemos nosotros los seres humanos. Pensamos que yo peco y pasa algo. A veces no. Incluso la mayoría de las veces no pasa nada. Puedo robar, puedo mentir, no pasa nada. Pero quieren que te diga que cada vez que mis actos están en contra de Dios, voy colmando una gota más en la copa de la ira de Dios. Cuando mi vida llegue a su plenitud, que puede ser, yo tengo 51 años, puede ser a los 52, donde Dios me diga: hasta aquí vengo a buscar tu alma. Puede ser a los 60, a los 70. Yo sé que un día voy a partir de aquí, no soy eterno. Pero cuando Dios decida que mi vida parta,
entonces ahí yo tendré que rendirle cuenta a Él de todos los pecados que yo he cometido a lo largo de mi vida. Y ustedes saben que hay una ley natural, por ejemplo, en la ley de tráfico o cuando tú vas a juicio, que te dicen la ignorancia no te exime de culpa. Es que yo no sabía, yo lo siento por tu ignorancia, pero que sepas que si tú has cometido pecados por ignorancia, uno va a tener que rendir cuentas de Dios a eso. Por lo tanto, esto es muy serio lo que estamos hablando. Así que, hermano, nacido de mujer. Y aquí es cuando, quiero que vayan conmigo a Romanos 16:20, porque fíjense el poder que Dios nos dio en la cruz, que dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. O sea, el único que puede aplastar a ese que te está martirizando, a ese que te está dando caña, a ese que te está engañando, que te está poniendo en la mente cosas que tú crees que vienen de ti y no vienen de ti, vienen del demás, es Jesucristo, el único. Y Hebreos 2:14 también nos habla acerca de esto, que dice 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, o sea Jesús, participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Saben que el ser humano está sujeto a servidumbre? Cuando sufre, cuando llora, cuando no entiende esto, cuando no entiende lo otro, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa a mí? Es cuando decimos eso, porque está atormentado y porque está subyugado por Satanás y necesita ser liberado por Jesús. Ahora, volvemos otra vez a Gálatas y seguimos adelante. El primer requisito, Jesús tenía que venir en el tiempo en el que los pecados de la humanidad había colmado la copa de la ira de Dios. Por eso Jesús dijo, si puede pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando Jesús, figuradamente, bebió de la copa de la ira de Dios, bebió de toda la culpabilidad que tú y yo teníamos que haber pagado, la bebió Él. Y Él dijo, si puede paso de mí, porque la ira de Dios, hermanos, es aterrador, porque Dios es amor, pero también fuego consumido, ¿sí? Lo segundo, que tenía que nacer de mujer. ¿Para qué? Porque la mujer transgredió, ¿sí? Por causa de la desobediencia de la mujer vino la transgresión a la humanidad, pero por medio de la mujer viene la redención de la humanidad, ¿sí? Por lo tanto, es Dios que lo hace de una manera perfecta. Ahora viene, dice, pero también tenía que nacer bajo la ley. Y esto, aunque nos suene, hermano, pero ¿por qué Jesús tenía que nacer bajo la ley? ¿Qué significa bajo la ley? Significa que cuando el Mesías vino cumpliendo todos los requerimientos de la ley mosaica que demandaba. Cordero, inmolado, perfecto, sin mancha, tenía que ser. Porque se le atribuye a los sacrificios antiguos, a los que los sacerdotes tenían que sacrificar, cuando ellos cogían un cordero para ser sacrificado para Dios, no era decir, van a ver, sé que anda buscando un cordero, pero rápido porque se nos hace tarde, anda a buscarte uno que esté ahí y traen uno a pata quebrada o con manchas. Puede parecer, pero simbólicamente, ¿sabes qué significa eso espiritualmente? Pureza, integridad, perfección. Dios no pide cualquier cosa. Entonces tenía que buscar un cordero. Y cuando Jesús se manifiesta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se manifestó como el Cordero inmolado, perfecto, sin mancha, inmaculado, inmejorable. Eso lo habla bien Hebreos, la carta a los Hebreos. Pero no vamos a entrar en eso porque todavía nos queda hora y media hasta que... Así que el hecho de que dice bajo la ley, bajo ese requerimiento de la ley. Miren, Mateo 5:17. Miren lo que nos dice Mateo 5:17, que dice, miren lo que dice. Eso lo dijo Jesús para que aquellos que piensan en que Jesús es un buenazas y Jesús me ama tanto
y me quiere tanto y me perdona tanto que yo vivo la vida como a mí me da la gana. Miren lo que dice. No penséis que he venido para abrogar la ley, es decir, para quitarla. Dice, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, aquí está hablando de un tiempo del fin, cielo nuevo y tierra nueva, cuando pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Se dan cuenta que hasta que la ley diga, es decir, porque habla de la ley y los profetas, hasta que todo lo profetizado en el Antiguo Testamento se cumpla hasta el dedillo, no va a venir por segunda vez el Señor Jesús. Ahora, versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Fíjense, está hablando piensen que está hablando a aquellos que eran conocedores de la ley. Mas cualquiera que lo haga y lo enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que el de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Sabes lo que está diciendo aquí? La justicia que Jesús vino a instituir, que vino a dar. Jesús, miren, cuando Él vino, Él nació y demás, y comienza su ministerio, haciéndolo de una manera gráfica, como diciendo, háganse un lado. Judíos, religiosos, hombres de cualquier lugar, háganse un lado porque no han dado ni un han dado. Déjenmelo a mí. Yo me voy a hacer cargo de vuestras desgracias. Y yo voy a cumplir con toda la ley. Porque ¿saben una cosa? En Santiago dice que el que infringe un punto de la ley invalida toda la ley. ¿Sabes qué significa eso? Eso siempre ponemos nosotros como ejemplo. Imagínate que la ley es un pastel. Un pastel riquísimo, hecho por el mejor repostero del mundo. Pero te dice el repostero, toma este pastel para ti, para que tú lo comas. Y cuando te lo vas a comer te dice, lo único, una nada, solamente tiene una gota pequeña de cianuro. Es lo único, es muy pequeñito. Pues ni siquiera llega una gota, es apenas, se me cayó, tenía cianuro, aquí se me cayó. Pero no importa, el pastel está perfecto, lo he hecho con todo mi amor para que tú lo comas. ¿Tú te lo comerías? ¿Y por qué a Dios le decimos, pero una mentira piadosa? Chiquitito, no hace nada. Cómetelo, Dios, cómete mi vida, Señor. Lo que yo hago, y tú que me estás viendo, pasa por alto, que no pasa nada. Dice que el que infringe un punto de la ley invalida todo. Yo te pregunto, hermano, tú algo, mire, la ley dice, no robarás, no mentirás, no codiciarás los bienes ajenos, honrarás a Dios, guardarás el séptimo día. Yo te pregunto, ¿tú cumples todo eso? Y no estoy hablando de una sola, porque yo puedo decir, sí, cumplo todo, excepto guardar el séptimo día. Pero todos los demás lo guardo, ¿eh? Dios te dice, pues tú has infringido toda la ley. Porque yo no voy a tragar ni esto, porque yo soy Dios y mi naturaleza no es como la tuya. Tú puedes permitirte venir tarde, puedes permitirte comer lo que quieras, puedes permitirte defraudar en el trabajo, puedes permitir. Yo no me lo puedo permitir, porque mi santidad y mi justicia son mucho más altos que las vuestras. Y eso lo odiamos nosotros. Cogemos como la alfombra, levantamos la alfombra, la tiramos abajo. Yo no he visto nada y tal, y Dios te está mirando así. Y la copa de la ira sigue llenándose, sigue llenándose. Por lo tanto, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que el de los, ¿sabes por qué le está diciendo? Porque los escribas y fariseos, conocedores de la ley, tenemos a Abraham, tenemos a Moisés. Hoy los evangélicos podemos decir, conozco la Biblia y voy a la iglesia y hago y Dios te dice, pero yo te estoy mirando las 24 horas del día y tú infringes, tu justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos. Tiene que ser mayor. ¿Y cómo es mayor? Cuando, miren, vayan conmigo a Romanos, capítulo 3, porque esto es interesantísimo. Dice, pero ahora, que ya se cumple el tiempo, 3:21, pero ahora, aparte de la ley,
que te está diciendo todo lo que tú eres. Saben que la ley es un espejo que nos muestra lo que somos. Cuando dice no mentirás y yo miento, es pecador. Cuando dice honrarás a tu padre y yo le deshonro, pecador. Por lo tanto, la ley es como alguien que te está diciendo pecador todo el tiempo. Ay, ¿y cómo escaparé de eso? Mira cómo escapamos de la ley. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Por eso Jesús cree en mí y será salvo. Porque aunque tú y yo seamos pecadores y no podemos negarlo, no podemos obviarlo, no podemos evitarlo, cuando yo me humillo delante de Jesús y le pido perdón por mis pecados, le acepto como mi Señor y Salvador, toda la justicia de Jesús me la aplica a mí. Por lo tanto, esa ley que me aplasta y me hunde, ahora está Jesús como intercesor, interviniendo en mi vida. Y dice, escuchen esto, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, no es para todo el mundo. ¿Se acuerdan cuando dijo que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Sí, quita el pecado del mundo, pero ese pecado seguirá estando para el que no cree. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Nacido bajo la ley, requería que fuera bajo la ley, porque esa ley se manifestó y es esa ley la que a mí me cubre. Por lo tanto, ¿qué dice Eclesiastés 19? La ley es pura que convierte el alma. ¿Por qué nos molesta tanto la ley? Porque mi naturaleza es contraria a la naturaleza de Dios. Y como Dios es ley, Dios es justicia y juicio, me molestan las cosas que vienen de Dios. ¿Y cuándo me dejan de molestar las cosas de Dios? Cuando ya estoy cubierto por su justicia, por la sangre derramada en la cruz del Calvario, en la cual Jesús me cubre y me bendice. Y soy liberado. Ahora, ¿sigo teniendo un espejo en mi vida? Amén. Y sigo viéndome que necesito cambiar y que necesito... Amén. Pero con otro corazón. Ya no es decir, yo me justifico a mí mismo. No, sino con un corazón, Señor, ayúdame, no puedo, necesito. Esa es la condición de un verdadero cristiano. Seguimos adelante. Nacido bajo la ley para redimir a los que estaban bajo la ley. Importantísimo esto. ¿Qué dijo Jesús a la mujer samaritana cuando fue a la fuente del agua? Dice, la samaritana, para que más o menos, para que sepamos, los samaritanos eran parte de Israel, pero parte que se habían extraviado a lo largo de la historia y demás. Pero cuando esa mujer se acerca a Jesús, Jesús le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros los judíos adoramos lo que sabemos. Entonces le dice, ni en este monte ni en Jerusalén adorarán a Dios, sino que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre. Ahora, es necesario, hermano, la redención de los judíos, porque en Mateo 26, 27 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Saben lo que está diciendo Jesús? Jesús vino y dijo, miren, yo he venido a este mundo, yo nací no para trabajar y ganar dinero, ni comprarme el chalet en la playa, ni la casa de mis sueños, ni nada de eso. Yo vine con un propósito. A buscar y salvar lo que se había perdido. Y Dios sigue, por cierto, buscando, ¿sí? Ahora, esa copa, ese vino de la mesa del Señor que representaba la sangre que Él iba a ser derramada,
no la iba a beber más. ¿En qué sentido? Porque a partir de ahí, los padecimientos de Jesús ya iba camino a la cruz. Y en la resurrección y glorificación de Jesús, Él ahí nos está esperando. Por eso en la presencia, que eso lo vamos a ver más adelante, en la presencia del Espíritu Santo, Él está con nosotros. Pero Él nos está esperando hasta el día de la redención, donde se celebrarán las fiestas del Cordero. En donde habrá una fiesta donde ya no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá... Amén. Así que es importante que redimiese a los que están bajo la ley. Y luego dice, versículo 5, con el propósito de, o a fin de, que recibiésemos la adopción de hijos. Y yo siempre digo esto, ¿quieres que te diga una cosa? Yo creo que muchos de los que están aquí son padres. Y no me digan ustedes que los hijos vienen sin más. Cuando hay amor, es un fruto del matrimonio, ¿a que sí? No es algo que uno tiene que organizar, ni preparar, no, evidentemente mira un poco las condiciones nada más. Pero los hijos es el fruto de un amor matrimonial. Ahora, la adopción es muy distinta. ¿Tú adoptarías un hijo sin más, así sin más? ¿O te lo pensarías bien? ¿Cómo es? ¿De dónde viene? ¿Qué edad tiene? Si está sano, si no está sano. Nadie que adopta primero lo ha meditado a fondo. Y yo te digo una cosa, ¿tú crees que Dios, porque todos los que estamos aquí, que somos hijos de Dios, somos adoptados? No somos la vid verdadera, no somos la vid que es Israel, los judíos. Somos la adopción, somos injertados en la vid verdadera. Ahora, ¿te crees que Dios no ha meditado a fondo tu adopción y la mía? Lo ha meditado a fondo. Y lo que le ha movido es el amor profundo que nos tiene, que es incomprensible, ¿sí? Por lo tanto, dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahora, la adopción, fíjense que estamos hablando de los gentiles, ¿amén? Pero miren algo que es curioso. Aquí está hablando de los judíos. Y está hablando de que aquellos judíos que se creían, y esto que voy a decir es importantísimo, porque yo lo viví y lo he visto hasta la saciedad en otros. Miren, los judíos se creían pueblo de Dios. Por el solo hecho de titularse, tenía un rótulo judío, descendiente de cualquier tribu de Israel. Vale, ya eran judíos y ya eran pueblo de Dios. Jesús vino y como aquel dice, les pateó el chiringuito y les dijo, vosotros sois hijos del diablo. ¿Y quieren que os diga una cosa? Vosotros necesitáis ser adoptados por Dios, porque vosotros os reveláis, por muy religioso que seas. Sí, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y vosotros no estáis haciendo la voluntad de mi Padre, por muy judío que te creas que seas. Ahora esto lo aplico para mi vida. Julio, por muy religioso que tú creas, por muy evangélico que tú te creas, por muy cristiano que tú te creas, si tú no me obedeces a mí, tú necesitas ser adoptado por mí. Necesitas reconciliarte conmigo, porque el fruto de tu vida es como consecuencia de que no me conoces. Por lo tanto, es importantísimo eso, que la adopción. Seguimos leyendo. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Ahora, aquí, para dar una comprensión correcta, porque algunos utilizan este pasaje para decir que una vez que uno es hijo, uno necesita ser bautizado en el Espíritu Santo. Porque, como dice, y por cuanto ya sois hijos, ya eres hijo, entonces Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Realmente el que nos convierte en hijos de Dios es el Espíritu Santo. Es el Espíritu de su Hijo. Yo mi vida, en el momento que el Espíritu Santo viene a mi vida y mora en mí, y soy despertado espiritualmente a una novedad de vida, ahí yo me convierto de una mera criatura de Dios, que está bajo la ira de Dios, aunque no me dé cuenta, porque yo peco y no pasa nada, me convierto a hijo de Dios. Ahora, cuando dice el versículo 6, por cuanto sois, lo voy a parafrasear, ¿sí? Por cuanto sois hijos de Abraham, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre.
que este es otro requisito, que es el Espíritu Santo. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué Jesús? ¿Cuál es el propósito de que Jesús naciera hace alrededor de 2020 años? Que se cumpliera un tiempo, porque el pecado de la humanidad ya había colmado, y para que la ira de Dios no se no sea derramado sobre la humanidad como lo hizo con el diluvio. Dios mandó un salvoconducto, que fue Jesús. Por eso Jesús nació, para que en el cumplimiento del tiempo, cuando Dios dice, ahora yo voy a derramar mi ira sobre la humanidad, pero ahora voy a derramar fuego, y Jesús, déjame a mí, que yo voy a interceder por ellos, y yo me voy a poner, toda esa ira que tú tienes que derramar, Padre, que la tienes que derramar porque tu justicia se tiene que cumplir, derrámamelo en mí. Y para que sea derramada en mí, yo me tengo que hacer hombre. Porque esa ira tenía que ir direccionada ¿hacia quién? Hacia los hombres. Y Jesús, el Hijo de Dios, en representación de la humanidad, recibió toda la ira de Dios que merecías tú y yo. 2. Nacido por una mujer, para que se cumpliese que por la mujer Dios le iba a pisar la cabeza a Satanás, y que a raíz de esa mujer que nacía el Mesías iba a haber una descendencia hasta el día que Jesús venga otra vez, y que le íbamos a seguir pisando, porque dice que nosotros a la iglesia le pisaremos y le pisamos la cabeza a Satanás. Las puertas del Hades no pueden prevalecer sobre la iglesia, porque la iglesia avanza, y mientras la iglesia avanza le estamos pisoteando la cabeza a Satanás. Cuando una persona se convierte al Señor por medio de la locura del Evangelio, ¿sabe lo que le estamos haciendo a Satanás? Le estamos pisando la cabeza. Porque Dios está arrancándole de sus manos vidas que le pertenecen a Dios. Que puede ser tú, que puede ser tú, que puede ser yo. Dios quiere que seamos, amén, para ser salvos. 3. Nacido bajo la ley. Es necesario que la ley, esa ley que a mí me condena, el acta de los decretos que había contra mí, fue clavado en la cruz. Y triunfó sobre el principado, sobre las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz, y los despojó y nos libró a nosotros de ese yugo de esclavitud que Satanás nos tenía constantemente agarrados así y viviendo así. Sí, guana, ¿ves? Miente, sí, miento, roba, robo, desobedece tal, deshonra, vale, y vivo así, porque el que practica el pecado es esclavo del pecado. Si tú no puedes llegar, mira, tú y yo sabemos las áreas de debilidad que cada uno tenemos. Si yo no puedo dejar esa área de debilidad, quiero que sepas que yo soy un esclavo. ¿Esclavo de quién? ¿De Dios? No. Porque el que hace que Dios sea su Señor, se convierte en un padre, no en un amo, en un padre. Y yo me convierto en su hijo. Por eso, miren, Gálatas 4, por eso dice, versículo 1, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Dice, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios enviando y tal. ¿Se dan cuenta? Lejos de Cristo yo soy un esclavo. Y yo voy a decir lo mismo que dice el mundo. Y voy a opinar lo mismo que opina el mundo. Y voy a pensar lo mismo que piensa el mundo. Sin darme cuenta que esos pensamientos y esas acciones están colmando la copa de la ira de Dios. Y un día yo voy a tener que rendir cuenta delante de todo eso, aunque en el momento no pase nada. Y aún más, hasta me vaya mejor que otros que quieren vivir en santidad, que quieren vivir en pureza y demás. Lo otro es, y por cuanto sois hijos, Dios envió en vuestro corazón el Espíritu de su Hijo. Era necesario que Jesús viniera, ¿para qué? ¿Sabe para qué? ¿Sabe cuál es la diferencia? Esto lo estudiábamos en el Zoom acerca de la morada, el estar, la morada. ¿Saben uno de los requisitos del Espíritu Santo? ¿Sabes cuál es? Primero, traernos salvación. Porque la palabra Espíritu Santo solo puede estar donde hay Espíritu y donde hay santidad. Si tú no vives en santidad, el Espíritu no está. Y si tú no vives en el Espíritu no está. Porque el Espíritu Santo está donde hay una vida espiritual y donde hay santidad.
Así de claro. Y yo es que no puedo. Para eso está el Espíritu Santo, como paracleto, como abogado, como ayuda, me ayuda a vivir espiritualmente y en santidad. Aparte de eso, ¿sabes para qué más? Para que esté todos los días de mi vida conmigo. Todos los días de mi vida. Jesús, cuando le dijo a los discípulos, ya había resucitado y demás, solo le faltaba ser glorificado, le dijo a los discípulos, id y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y luego, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso en Juan 14, 17 dice, yo rogaré al Padre para que os envíe el otro Consolador, el Espíritu de verdad, para que esté con vosotros para siempre. Para eso Jesús nació. Para que Dios hoy, no por razón de Él, sino a pesar de Él, pueda estar Dios contigo todos los días de tu vida. Aun cuando pecas, Dios te va a perdonar y te va a restaurar y te va a ayudar, porque te va a poner convicción de pecado. Convicción en tu corazón de pecado. ¿Ya vas a pecar? Sí, pero ya no vas a pecar deliberadamente. Ya no vas a practicar el pecado. Pecarás porque te darás cuenta que la naturaleza humana es la que es, pero ya no habrá una práctica por ignorancia y por ceguera, sino que la luz del Espíritu Santo iluminará nuestra vida y no nos dejará estar tranquilos. ¿Sí? Y luego sigue diciendo, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Por qué nació Jesús también? Para que, esto puede parecer algo que es repetitivo, que lo hemos oído muchas veces, ¿sabes? Pero ¿sabes una cosa, hermano? No hay nadie que pueda entrar al reino de Dios a menos que sea parte de la familia de Dios. Yo, por ejemplo, invito a mi casa a comer gente amiga, gente que amo, gente que aprecio. Que por cierto, ya te invitaré a comer si algún día no te he invitado, ¿sí? Pero yo no invito a comer a cualquiera. Dios no invita a su reino a cualquiera. Dios invita a, venga, Dios nos ama tanto que Él quiere que verdaderamente seamos transformados y seamos convertidos en parte de la familia de Dios, de la cual podemos decir Abba Padre, pero dice, y también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Sabes que hay una herencia? ¿Quieres que te diga una cosa, querido amigo y hermano? Yo no conozco la vida de la mayoría, pero si quieres que te diga una cosa, con toda seguridad, a lo largo desde el día que nosotros nacimos, el diablo ha robado cosas en nuestras vidas. Si tú has pasado por situaciones difíciles que no comprendes, la pérdida de seres queridos, o situaciones de calamidad o de cualquier índole en la vida, que sepas que es porque el diablo está para hurtar, matar y destruir. Y que el diablo a lo largo de la vida se ha encargado de eso. Y que el propósito de que Jesús naciera es restituir tu vida. Que aquello que el diablo te robó, Dios dártelo con creces y devolvértelo. Y de corazón. Es decir, hacerte hijo suyo y por medio de ser hijo suyo, recibir la herencia que me pertenece como parte de la familia de Dios. Amén. Así que sin más, hoy, por eso hay motivo para celebrar el nacimiento de Jesús. ¿Y se puede celebrar, debemos celebrarlo una vez al año? No, todos los días de nuestra vida. Yo sinceramente digo, yo no estoy encendiendo velitas, ni con estas cornetitas, no, pero en mi corazón hay una celebración, hay una fiesta espiritual constante. Yo justamente hoy a Sonia le decía, y miren las cosas, ¿no? Le decía yo, ¿cuántas cosas Dios nos libra constantemente y uno no es consciente? La paz y yo le hablaba de mí, no hablaba en general porque sé que muchos viven lo mismo, pero hablo por mí. La paz que Dios me da, la seguridad de que Dios me da en la vida, de que indistintamente las circunstancias ya no me ahogan a mí, ya las circunstancias no me afectan a mí, porque tengo a Dios en mi vida que me da paz y que Él me prometió que en el mundo tendré esa aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Así que bueno, Ariel.